La iglesia somos tú y yo. Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo de reunión familiar, Iglesia Cristiana Confraternidad La Floresta, versión modo virtual. Feliz año 2021. Esta es nuestra primera charla para comenzar a darle otra vuelta al sol. Con la ayuda de Dios vamos a tener muchas bendiciones, un tiempo muy especial. Quiero contarles que en esta oportunidad, con base en los estudios que he hecho del último libro que escribí titulado Arqueología Bíblica de la Fe Emuná, que aparece allí en pantalla. Si usted está interesado, comuníquese con nuestro teléfono, nuestro contacto en nuestra iglesia local en Medellín y seguramente te daremos información de este material. He tomado la decisión de extractar de uno de los capítulos del libro 20 prédicas sobre la fe emuná basadas en la historia, en la biografía y en los actos soberanos de Jesucristo mientras estuvo aquí sobre la tierra con nosotros. Es decir, voy a hablarles sobre la fe emuná en diferentes circunstancias, en diferentes conceptos, realidades, hasta el mes de mayo. No te vayas a perder ni una sola de estas charlas. Por ejemplo, hoy a nivel de introducción vamos a hablar sobre la fe emuná aplicada. La fe emuná aplicada. Vamos a estudiar entonces este tema tan precioso en los próximos meses. Quiero leerles Hechos capítulo 2, versículos 1 al 7, nos dice así el texto sagrado de la siguiente manera. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un recio viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen a todos los apóstoles. Eran casi 120 en el aposento alto. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que nos hablan? Oremos en esta hermosa oportunidad. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por un nuevo año que nos regalas. Gracias por estas primicias de la predicación, de la meditación, Señor, en tu voluntad para nuestras vidas. Háblanos, edifícanos, consuélanos, exhórtanos, redargúyenos, que el buen Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia doctrinal y de juicio eternal. Bendecimos, oh Dios, a los amigos y amigas que nos sintonizan a nivel internacional, nacional, regional, local, Señor. Gracias pues por este precioso inicio de año y esta oportunidad de meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el texto que nos llama la atención para comenzar todo este tema sobre la fe emuná. ¿Qué es la fe emuná? Es el concepto hebreo cuando hablamos de la fe del Antiguo Testamento, de la fe de Abraham, de la fe de Noé, de la fe de Isaac, de Jacob, de José, de la fe de Moisés, de Josué, de Daniel, de David, de todos estos grandes hombres y mujeres que colocaron los fundamentos para la fe nuestra hoy. Mire lo que dice Juan 16, 7 al 8, refiriéndose a la llegada del Pentecostés, refiriéndose a la llegada del Espíritu Santo sobre la iglesia. Pero yo os digo que a la verdad os conviene que yo me vaya, le dice Jesús a los discípulos, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pecado, justicia y juicio. 3 pilares de la fe emuná, de la fe del Antiguo Testamento. De pecado, porque tenemos que reconocer que necesitamos la misericordia y el perdón de Dios. De justicia, porque es la doctrina pura de Dios para que nos acerquemos a Él. Y de juicio, para que comprendamos que necesitamos compadecer delante de Dios frente a nuestras dificultades para tener la misericordia de Dios y su perdón y por ende la vida eterna
al recibir a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador desde la cruz del Calvario. Entonces, siguiendo con nuestros conceptos, quiero hablarles de que sí hay diferencia entre la fe griega y romana y la fe emuná del Antiguo Testamento. La diferencia es que la fe griega y romana es una fe que entra por nuestros sentidos. Es una fe que necesita el estímulo de los sentidos, las emociones sensoriales, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que tocamos, lo que hablamos, lo que degustamos. Y es esa fe en la que estamos basados hoy en día, después de que los españoles nos traen el Evangelio hace más de 500 años y nos traen la influencia griega y romana. Otro de los conceptos de la fe griega y romana es que cuando alguien necesita un favor, un milagro, un prodigio, prende una velita, la pone allí en un lugar clave de adoración y sale y se va, y el que tiene que hacer el trabajo es la velita. Y en ese orden de ideas, la fe del Antiguo Testamento, la fe emuná, no funciona así. La fe emuná dice que tú eres la velita, no la velita la que intercede por ti, sino que tú eres la velita. La fe emuná es un estilo de vida. La fe emuná es un estilo de pensamiento, es todo aquello que nos hace ser fieles, firmes, veraces delante de Dios. Hay una promesa que dice que a los que venciere les haré columnas, emuná, en el templo de Dios por la eternidad. Y también la promesa del Antiguo Testamento de los profetas es que sin fe y que la fe se necesita para poder heredar el reino de los cielos. Esa fe, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe se proyectará, el justo por la fe emuná practicará, se proyectará y llegará a alcanzar sus objetivos y metas. Eso es lo que queremos comenzar a enseñar y a predicar todo este año hasta el mes de mayo. Contexto general para el desarrollo de la fe emuná en nuestras vidas. ¿Cómo llegamos a la fe emuná? ¿Cómo llegamos a la fe de creer en Dios? Número 1, el testimonio y doctrina de todo el Antiguo Testamento. Si tienes su Biblia, si tienes tu texto bíblico, ve a él. Volvamos al Antiguo Testamento, volvamos a sus principios, volvamos a su doctrina, volvamos a su historia, volvamos a la tradición oral de ese Antiguo Testamento. 2, la preparación de los niños y niñas en tiempos bíblicos como bachilleres en teología. Es muy importante comprender que el Jesús histórico que hizo milagros, prodigios y señales hace casi 2000 años después de nacer en Belén, tuvo el respaldo de que los niños y niñas de esa cultura hebrea eran preparados desde pequeñitos en la palabra del Antiguo Testamento al punto que a los 12 años de edad eran como bachilleres con énfasis en sagrada teología. Por eso cuando veamos los próximos sábados, los milagros que hizo Jesús, los prodigios que hizo Jesús, todo lo que hizo Jesús, nos vamos a dar cuenta que los enfermos, los leprosos, los ciegos, las mujeres enfermas tenían un trasfondo histórico y sabían quién era Jesús, que era el Salvador, que era la promesa hecha para Israel. ¿Por qué? Por la preparación de ellos desde niños. 3. Las enseñanzas, testimonio y doctrina de Jesucristo entre nosotros. Nosotros tenemos un gran legado al saber que Cristo estuvo entre nosotros, nació de una virgen, creció, aprendió, absorbió de sus maestros en la sinagoga y de sus padres toda la doctrina como creyente y estuvo hasta una edad aproximadamente de 33 años con nosotros, y esa historia es innegable. Hay historiadores como Flavio Josefo, como el mismo médico Lucas y otros que dan fe de esa historia de Jesús, y eso produce fe emuná en nosotros, nuestro Cristo real, nuestro Cristo verdadero. 4. La llegada formal del ministerio del Espíritu Santo entre nosotros. El texto que acabamos de leer dice en la Biblia que el Espíritu Santo son las arras, son la argolla, son la garantía de que todo lo que hemos escuchado es real y es veraz.
Y el Espíritu Santo llegó en Pentecostés, bautizó la iglesia, los llenó de dones, los llenó de talento, los llenó de características singulares para proclamar el Evangelio a todas las criaturas. El Espíritu Santo llegó porque el Padre se reveló a través de Israel. El Hijo nos redime en la cruz y el Espíritu Santo nos está santificando y preparando para llegar a las bodas del Cordero y a heredar el reino de los cielos como garantía y preparador de la novia de Cristo para con nosotros. 5. La doctrina de la Didache hebrea y el Nuevo Testamento en la vida de la iglesia cristiana. Resulta y acontece, querida congregación, amigos y hermanos que me escuchan, apenas pasa el primer siglo de la era cristiana, después de la muerte de Juan en la isla de Patmos, aparece un catecismo, aparece un librillo de dogmas, de principios denominado Didache, y ahí viene el concepto didasco, didascalía o didáctica, enseñanza. Con base en ese librillo, ese catecismo de la iglesia primitiva, los cristianos primeros eran preparados para ingresar al cuerpo de Cristo y todo eso sumó para la fe emuná que tú y yo podemos tener hoy. 6. Ser conscientes de la diferencia entre la fe griega emocional romana y la fe emuná como estilo de vida de los creyentes. Yo quiero retarte en estos meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo para que cambiemos nuestra forma de pensar y pasemos de una fe emocional a una fe estilo de vida, a una fe que piensa, a una fe que siente, a una fe que hace. Y lo vamos a estudiar en medio de todos estos 20 sábados. 7 y último, el testimonio histórico de los mártires de la iglesia cristiana hasta nuestros días, inspirados en el ejercicio de la fe emuná. Todo lo que he dicho, todo lo que he compartido, fue sellado, fue confirmado con un color muy peculiar, el color de la sangre, el color de los mártires que caían muertos por dar fe emuná de que habían visto a Cristo resucitado. Primera de Corintios capítulo 15 nos narra que más de 700 testigos vieron a Cristo resucitado. Después de que resucita, hasta unos 40 días, 40 noches con ellos apareciéndoseles. Y todos esos testigos mueren violentamente. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que Cristo había resucitado, mueren violentamente y sellan con sangre de cristianos ese pacto, ese testimonio, ese concepto de que muero por Cristo porque le creo a Él y le seguiré creyendo. Hasta el día de hoy, la fe emuná es ratificada, confirmada y sellada con la sangre de los mártires, con la sangre de los que sufren por causa del Evangelio. Eso es fe emuná. Fe emuná no es religión, fe emuná es un estilo de vida. Por eso, como les digo, en los próximos meses vamos a disfrutar de las ilustraciones, de las experiencias, de las anécdotas que Jesús tuvo esos 3 años de ministerio entre nosotros y vamos a resaltar muchas cosas. La fe emuná y la oración, la fe emuná y los milagros, la fe emuná y no hacer acepción de personas, la fe emuná y nuestra economía, la fe emuná y nuestra familia, la fe emuná. Va a ser un tiempo extraordinario, no te lo pierdas. Vamos a concluir y vamos a decir estos 4 asuntos. Número 1, dice el texto ahí en San Mateo 28, 16 al 20, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo 28, 16 al 20. Jesucristo recibió todo el poder del Padre y Jesucristo le dio a la iglesia todo ese poder. Era uno de los temas que tratábamos en la vigilia cerrando el año pasado, y no puede quedarse por fuera, sino que tenemos que tener en cuenta ese principio de que
Toda la autoridad fue dada a la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y más en un año como este 2021, donde necesitamos ver la gloria de Dios de una manera especial. En la última aparición de Jesús para ser recibido en el cielo, como dice el anterior texto, entre la multitud se encontraban dos tipos de personas, y aquí es donde quiero que como conclusión te hagas esta pregunta. Los que adoraban, que le creyeron a la predicación y señales de Jesucristo, ¿eres tú parte de esos? Y estaban dispuestos a morir por causa de la predicación del Evangelio. Y los que dudaban, que después de todo lo que Jesús hizo en sus diferentes momentos en su vida, mientras estaba con nosotros, confirmando con seguridad todo lo que sucedió, y este grupo no estaba dispuesto a seguirle hasta el final. ¿En cuál de los dos grupos estás? ¿En el grupo que vio subir a Jesús hacia el cielo y le creyó, o en el grupo que no creían aún después de todo lo que hizo Jesús? 2021, un año muy interesante donde necesitamos confrontarnos con nosotros mismos. Vamos a ser creyentes de convicción, creyentes de estar seguros, de fe en una firmeza total, o creyentes emocionales que solo funcionaremos mientras las emociones y la bilirrubina está activa. Fe griega y fe romana. ¿En qué grupo te encuentras tú? ¿Estás dispuesto a adorar a Jesús o seguir dudando al llamado y vocación de santidad, de fe emuná que Él nos hace extendiéndonos sus manos hoy en este nuevo año? Pregúntate, en nuestras primicias de predicación virtual de Confraternidad Cristiana de la Floresta, ¿qué tipo de creyente quieres ser? ¿El que vio ir a Jesús y le creyó y salió a predicar? ¿O el que le vio, dudó y se encerró y se escondió? Hoy en día, la presión que ejerce la cultura, la política y el sincretismo sobre la iglesia cristiana, su doctrina y sanidad y fe, no es muy diferente a la de los primeros cristianos. Se debe afirmar entonces que no importa el entorno que rodea a la iglesia, tanto los líderes como las comunidades cristianas debemos estar preparados para darle forma al pensamiento cristiano y al testimonio de santidad de la fe emuná, y defenderlos con una excelente y diáfana actitud apologética. Veamos una breve observación de la forma como Jesucristo interactuó con la fe en medio de las personas en los evangelios bíblicos, teniendo en cuenta el trasfondo de educación cultural de las personas del Nuevo Testamento, tomando como referencia el texto de la Biblia de las Américas. Bienvenidos pues a esta temporada donde predicaremos sobre diferentes aplicaciones y aspectos de la fe emuná del Antiguo Testamento. Bienvenidos. Y yo sé que tú eres de los creyentes que vieron a Jesús, le creyeron, lo recibieron en su corazón y hoy forma parte de tu proyecto de vida para que este 2021 sea de mucha bendición para todos. Vamos a orar y bendigamos pues esta palabra que hemos escuchado. Señor, gracias. Gracias porque donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú. Y esta señal y este mensaje y estas palabras y tu palabra va a ser escuchada a nivel internacional, nacional, regional, local, de una manera especial, y ruego al Espíritu Santo que caiga, Señor, esta palabra en corazones fértiles, en tierras fértiles, como una semilla extraordinaria para la vida de todos. Gracias por la fe del Antiguo Testamento, que es un tesoro que estamos apenas descubriendo para practicar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no manejar más esa fe griega, romana, emocional, superficial, de ratos no más. Y regálanos una fe emuná como la de Noé, como la de Abraham, Moisés, Josué, como la de estos gigantes que hicieron mella en la historia de la humanidad. Bendecimos este año 2021. Bendecimos todas las características, bendecimos las familias que nos oyen, que estas primicias espirituales tengan tu sello. Gracias por hablarnos y ministrarnos, y quedamos y dejamos tu iglesia en tus manos con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Confraternidad La Floresta.